había hecho una multiplicación, había dado de comer a miles y miles de personas. Y de repente le dice Jesús a su discípulo: pasemos al otro lado, vayan al otro lado. Y cuando ellos captan la orden de Jesús, ellos toman la orden de Jesús de ir al otro lado del lago, de ir al otro lado, porque había más ciudades que conquistar. No nos podemos quedar solamente con un milagro, no nos podemos quedar solamente con una conquista, sino hay más ciudades que nos están esperando, hay más ciudades que te están esperando, hay más oídos, más corazones que están ansiosos por oír tu voz. Si bien le agradecemos a Dios por este milagro, Jesús mismo dijo: le agradezco a Dios por este extranjero que ha venido a agradecer, pero ¿dónde están los otros 9? Hay más cosas de Dios que para conquistar, hay más milagros de Dios que quiere hacer con nuestra vida. Y Jesús le dice a sus discípulos: vayan del otro lado porque yo necesito orar. Jesús le dice: pasen del otro lado. Y en un momento, cuando ellos, guiados y enviados por el mismo Jesús, enviados por el mismo que creó los cielos y la tierra, porque siempre cuando Dios, tenemos que aprender esto, cuando Dios nos envía, Dios también nos respalda y nos guarda. Y enviado por Jesús, dice la Biblia que se levantó una tormenta en el medio del mar. Dice la Biblia que los vientos eran fuertes, que los vientos eran contrarios. Y estamos hablando de hombres que se dedicaban a la pesca, hombres que conocían las aguas, hombres que conocían su barco, hombres que conocían ese lago. Pero dice la Biblia que ellos se cansaron. En un momento ellos se fatigaron, ellos ya no daban más. Y uno siempre se cansa. Uno siempre se cansa cuando intenta hacer algo y no obtiene resultados buenos. El cansancio viene cuando uno lucha por tanto, cuando uno está luchando por lo mismo, pero ese resultado que anhelamos no llega. Ese resultado que estamos buscando no aparece. Es más, se lo ve cada vez más lejos. Estamos buscando un trabajo, pero cada vez más lejos, cada vez más complicado. Queremos comprarnos esto, pero cada vez más, y nos empezamos a cansar. Nos empezamos a cansar, nuestros brazos se empiezan a cansar, nuestros pensamientos se empiezan a cansar. Y en el cansancio, por eso usted tiene que entender que no puede tomar decisiones cuando está cansado o cuando está malo. Porque en el cansancio y en el enojo tomamos malas decisiones. En el cansancio nos dejamos guiar por nuestras emociones y queremos tirarlo todo. Y no miramos atrás, no miramos lo que Dios ha hecho. Si bien hoy estamos cansados, pero ¿qué éramos sin Dios hace un tiempo atrás? Hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Y qué éramos sin Dios hace un tiempo atrás? La Biblia dice que Jesús mismo lo envió, que Jesús mismo le dio la orden. Pero de repente dice que en el medio del lago, en el medio del mar, se levantó una gran tormenta. Y dice que Jesús dice: y viéndolo remar con fatiga. Y creemos muchas veces que cuando estamos cansados, creemos que cuando no es el resultado que buscamos, creemos que cuando no es el resultado que anhelamos, creemos que Dios no está con nosotros. Creemos que Dios no nos está mirando, creemos que Dios nos ha abandonado, creemos que Dios nos ha dejado. Y empezamos a murmurar contra Dios. Empezamos a murmurar contra el Espíritu Santo. ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y por qué le sirvo? ¿Y por qué? El pueblo de Israel murió en el desierto por murmurar contra Dios. Veían los milagros, la comida tenían todos los días, la nube de día, el fuego de noche, era un respaldo poderoso de Dios, esos milagros poderosos, pero así todos se quejaban. No, cuando uno se queja de una pequeñez, no se da cuenta que hay una gran revelación al costado. Cuando uno se enfoca solamente, por decir, en este parlante, no te das cuenta que acá tienes una computadora. Cuando uno dice, pero este cable está sucio, no te das cuenta que acá hay un templo. No te das cuenta que acá hay hombres
hombres y mujeres de Dios. Cuando uno pone su mirada solamente en el error para quejarse y no en el error para tratar de arreglarlo, y decimos Dios no está con nosotros, Dios me ha abandonado, Dios me ha dejado solo. Pero la Biblia dice que viéndolo Jesús remar con fatiga, viéndolo Jesús luchar por lo que Él le ha mandado, viéndolo Jesús pelear por la obra de Él para que se cumpla aquí en la tierra, viéndolo Jesús desde lejos, pero Jesús jamás quitó la mirada de ellos. Jesús jamás va a quitar la mirada de nosotros. La Biblia dice en otro pasaje del camino sobre las aguas, en el libro de Mateo, cuando Pedro desciende de la barca, empieza a caminar y luego dice que él miraba a Jesús, pero de repente dice que miró la tormenta, de repente miró los vientos y se comenzó a hundir. Pero Jesús jamás dejó de mirarlo a Pedro. ¿Será las tormentas que nos cansan? ¿Será mucho trabajo que nos cansa? ¿O serán nuestros ojos que se desvían? Jesús dice en la Biblia, y viéndoles remar con gran fatiga. Jesús tuvo que hacer algo. Jesús tuvo que bajar del monte. Jesús tuvo que venir en su socorro. Jesús tuvo que venir a su barca. Y no es que Él nos abandona, no es que Él nos deja, pero hay momentos que parece que Él nos deja, hay momentos que parece que Él se aleja, para ver qué hacemos nosotros, qué decisión tomamos nosotros, para ver hacia dónde vamos. Porque si ellos remaban con fatiga era porque el viento era contrario. Podían dar vuelta la barca y volverse al mismo lugar. Y viéndolo remar con gran fatiga porque el viento le era contrario, cerca de la cuarta vigilia vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Escuchen esto. Siempre uno va a crear en la casa, va a crear en su interior, va a crear en la iglesia, va a crear en el lugar que esté. Va a crear una atmósfera de acuerdo a las palabras que son soltadas, de acuerdo a las palabras que salen de tu boca, no solamente los pensamientos, sino las palabras. Por eso, no sé si se dieron cuenta que cuando hay palabras medio ásperas, medio feas, hay una atmósfera de tensión, hay una atmósfera de poco agradable. Cuando las palabras son palabras buenas, hay una atmósfera buena. Cuando las palabras son palabras de unción es porque algo va a suceder. Cuando las palabras son palabras de milagro es porque un milagro va a suceder. Siempre de acuerdo a las palabras que soltemos nosotros, a las palabras que nosotros soltemos de nuestra boca, hablemos que ese sonido se transforme, se materialice aquí en la tierra, va a comenzar a suceder algo. Dice la Biblia que todos lo vieron, pero también todos se asustaron. No había ni uno, porque la Biblia dice que todos lo vieron y todos se turbaron. No había ninguno, no había uno solo que tenía ánimo. No había uno solo que le decía a su amigo, tranquilo, vamos a salir adelante. No había uno solo que le decía, tranquilo, Dios lo va a ayudar. No había una persona dentro de esa barca dándole un poco de ánimo a su compañero.
a su compañero de trabajo, a su compañero de milicia, a su pastor, a su líder, al pueblo. No había una persona. En ese momento de cansancio, en ese momento de tormenta, es donde se diferencia entre los que son llamados y los que son escogidos. Es donde se diferencia entre la emoción y la unción de Dios. En esos momentos difíciles es donde realmente, donde uno se da cuenta y se escanea su corazón, como tiene el corazón para Dios. Es verdad, porque todos decimos lo amamos, todos decimos amén, todos aplaudimos, lloramos, nos reímos, pero en el momento ese es donde se abre nuestro pecho y empezamos a ver qué hay en nuestro corazón. En el momento ese donde todos están turbados, donde todos están con miedo, donde todos están asustados, donde las noticias negativas abundan, porque uno quiere ver buena noticia en un noticiero que es de la tierra. Uno quiere cosas buenas, pero buscan lugares malos. Y dice la Biblia que todos se turbaron. No había una sola persona que diga que yo tengo fe. Y es normal, porque el miedo es contagioso. Tienes que tener cuidado, porque el miedo es contagioso. La negatividad, el yo no puedo, es contagioso. No sé si te diste cuenta, pero hay personas que todo el tiempo se están quejando, todo el tiempo están con miedo a esto, miedo a lo otro, y de repente te empieza a agarrar un poco de temor. Es que la atmósfera de ellos es todo el tiempo temor, todo el tiempo va a suceder algo malo. Todo el tiempo enfermedad, todo el tiempo dolencia. Y no estoy diciendo que no suceda, pero fingí aunque sea que estás bien. Y de repente sopla un viento y ya no vamos engripada. Y de repente aparece el sol. Ay, el sol no va, la gripe del sol, la gripe del frío. Y todo el tiempo ese miedo por algo que todavía no aparece. Ese miedo por algo que todavía, dice Job, lo que temí me sobrevino. Teme a Dios para que venga a ti un temor reverendo, un temor de adoración. No había una persona que ayude a su amigo. Dice el libro de Isaías, dice que el carpintero ayudó al soldador, ayudó al platero. Y le dijo, buena es tu soldadura, pero lo vamos a poner un clavo para que esté más fuerte. Bueno es tu trabajo, mi hermano, en el ministerio, pero yo quiero ayudarte para que esté más fuerte tu trabajo. Bueno es tu trabajo en el ministerio. Qué bueno es que coordinaste, qué bueno es que predicaste, qué bueno es que hiciste esto, pero déjame ayudarte un poco más. Déjame ayudarte un poco más, porque tenemos que crecer. No había uno solo. Y los espíritus se atraen. Porque la persona que se vive quejando, escuchen esto. Escuchen esto, la persona que se vive quejando necesita un oído que también tenga ese espíritu de queja. La persona que vive en chisme necesita un oído que también tenga ese espíritu de chisme. Porque usted viene y me dice, me contó esto, me contó lo otro, pero a usted también le gusta. Por eso usted tiene que juntarse con personas de reino que todo el tiempo te estén diciendo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Cuesta, no hay, pero si Dios nos va a ayudar. Si no es hoy, es mañana. Si no es mañana, será pasado. Por eso usted tiene que entrar en esa atmósfera. Tiene que entrar en ese círculo. Por eso el chismoso siempre va a necesitar un oído que lo quiera oír. Cuando el chismoso se le acaben los oídos, se termina ese espíritu sobre su vida.
Por eso las personas que se viven quejando necesitan a otro que lo acompañe en la queja. Decirle a alguien que se vive quejando, que viene y se vive quejando, no, pero vamos a salir adelante, pero está todo bien. Dile eso 2 o 3 días y después no va a venir más a ti. Porque no tienen esa atmósfera, no tienen ese espíritu, no comparten lo mismo. Por eso hay mucha gente que se te pega, hay mucha gente que no, porque uno ahí entiende cuando esas personas no se pueden, que viven con queja, que viven con murmuración, no se puede despegar de nosotros, porque nosotros tenemos algo y no nos damos cuenta. Porque, y no le estoy diciendo que van a venir con quejas, no, pero viven cerca tuyo, anhelan a estar contigo, y quieren hablar de esos temas nada más. Es porque no nos damos cuenta y hay algo todavía en nuestro corazón que tenemos que arrancar. Y uno dice, pero yo lo escucho. No es solamente escucharlo, es también hay que orar por ellos. Orar por la liberación y darle un consejo, darle ánimo, darle un poco de fe. La Biblia dice que todos se turbaron. La Biblia dice que todos tuvieron miedo. Y en el miedo se imaginaron cosas que no son reales. En el miedo uno toma decisiones incorrectas. En el miedo uno se imagina lo malo, lo bueno se imagina malo. En el miedo, en el cansancio, en el miedo, en las quejas, uno dice, no, pero no vino con saco, o sea que no predicó bien. Y cuando uno tiene miedo, cuando uno está cansado, siempre se va a empezar a apartar de Dios. Si bien el primer sentimiento que hubo aquí en la tierra es el miedo, lo primero que la persona sintió luego de que se apartó de Dios es el miedo. Adán, ¿dónde estás?, le dice Dios. Señor, tuve miedo y me escondí. El miedo te hace apartar de Dios. Muchas veces tenemos miedo a y el miedo, aparte que te hace apartar de Dios, el mismo miedo también no te hace hacer nada. El miedo muchas veces nos sienta por temor a equivocarnos. No predicamos por temor a equivocarnos. No cantamos por temor a que los hermanos digan que canto feo. No hacemos esto porque tengo miedo que los hermanos se rían de mí. No hacemos esto porque tengo miedo de que me corrijan. Y nos encerramos en el miedo. Pasan los años, pasan los meses. Y creemos que estamos salvos, creemos que estamos sanos, creemos que estamos creciendo cuando seguimos en el mismo lugar. Porque si en 2 o 3 meses usted no crece algo, es porque hay un temor dentro de usted que no le deja avanzar. Y muchas veces no sabemos qué es. Muchas veces no entendemos por qué no podemos crecer. Y necesitamos nosotros mismos hacer una radiografía. Hablar con nuestra alma. Hablar con nuestro corazón. Mírate a un espejo y dile, ¿por qué te cuesta tanto crecer? ¿Por qué te cuesta tanto orar? ¿Por qué te cuesta? ¿A qué le tienes miedo? ¿Has hablado alguna vez contigo mismo? ¿Has hablado alguna vez con tu corazón? Porque el miedo te lleva al fracaso y el fracaso te lleva a echarle la culpa al otro. Es que mi pastor esto, el hermano esto, el hermano lo otro. Porque el fracaso siempre buscará una excusa para no hacerse responsable de su derrota. Y la Biblia dice que
todos se turbaron. La Biblia dice que todos gritaron, la Biblia dice que todos vieron algo que no era real. La Biblia dice que todos dijeron, eres un fantasma, pero en realidad era el mismo Jesús. La Biblia, y usted cuando uno tiene miedo, cuando uno desconoce algo, siempre tiende a denominar algo en el momento. Siempre tiende a ponerle nombre en el momento. Y cuando uno está cansado, cuando uno está agotado, cuando uno ya no tiene más fuerza, cuando uno no está conectado con Dios. Y los milagros estos, ¿qué pasó? Para mí son brujería. Y el hermano para mí el hermano tiene algo malo. La Biblia dice que probemos a los espíritus, no está mal eso. Pero todos son malos, mis hermanos. Hasta el mismo Jesús lo va a decir que cuando uno está cansado, cuando uno está con miedo, toma malas decisiones, imagina cosas que no están. Cuando uno está perseguido, en otras palabras, siempre va a creer que todos lo están mirando. No sé si se dieron cuenta, ¿se compraron alguna vez una zapatilla nueva, cero? Y usted va caminando y todos creen que le están mirando su zapatilla y no es así. Todos miran y usted está mirando de reojo para ver su mirada hacia sus pies. Porque usted tiene algo, porque usted está creyendo algo que el otro está haciendo. Y cuando uno empieza, por eso yo le digo, por eso usted tiene que tener cuidado de pasar mucho tiempo. No le estoy diciendo no te juntes, no. Porque muchos hombres y mujeres de Dios, cuando no conocíamos a Dios, vinieron a nosotros cuando estábamos llenos de miedo, cuando estamos llenos de tantas tonterías dentro de nuestras vidas. Nos compartieron su fe, nos impartieron su unción y hoy estamos en este lugar. Pero yo lo que voy es, no, tienes que tener cuidado. Siempre ora por ellos para que sean libres. Porque el miedo te toma la mente, el miedo te hace imaginar cosas, el miedo te hace esconder de Dios. Y aunque escuchen la voz de Dios muchas veces, siempre vas a estar encerrado. Adán escuchó la voz de Dios, pero jamás se lo vio a Adán. Y de repente dice, porque todos los veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y le dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Mis amados, siempre usted no, el hombre, la persona, la mente de la persona, no puede decir, bueno, yo no tengo más miedo. Eso nunca va a suceder. Es más, yo muchas veces he oído a hombres de Dios decir que los cristianos no tenemos miedo, no tenemos que tener miedo. Y eso es una falacia, una doctrina de creer que somos Superman, de creer que somos unos robots que no sentimos miedo. El problema es con el miedo cuando se apodera de nosotros. Porque si bien tanto el cobarde como el héroe, los dos tuvieron miedo antes de ir a la guerra. La diferencia es que el héroe fue más valiente y derrotó primero el miedo y después a sus enemigos. Pero siempre vamos a necesitar algo para apagar ese miedo. Vamos a necesitar una palabra de alguien, una palabra de la Biblia para ahuyentar ese miedo. Vamos a necesitar una promesa de Dios para quitar ese miedo.
No podemos decir, bueno, yo no tengo más miedo y ahora que no. Necesitamos algo. Necesitamos oír una palabra. Necesitamos leer una palabra para que ese miedo se vaya disminuyendo. Para que ese temor se vaya apagando. Y es bueno en cierta parte ese temor oírlo desde allí abajo para hacernos entender que no somos los hombres ungidos, que no somos las mujeres ungidas, que no somos aquellos que pegan un grito y alcanzan la gloria, sino que ese miedo nos diga, necesitamos más de Dios. Porque cuando uno lo apaga del todo y dice, yo no tengo miedo a nada, uno está diciendo, yo no necesito de Dios. En cada reto, en cada cosa desconocida, cada nexo que se va a levantar, cada prédica que se va a soltar, cada cosa nueva que se va a hacer, va a aparecer un poquito del miedo. Pero siempre hay una palabra en la Biblia que nos va a dar ánimo. Siempre hay una palabra en la Biblia que nos va a decir, tengan ánimo, yo estoy con ustedes. Cada resultado médico, cuando usted va al médico, cada resultado va a aparecer un poco de miedo. Pero siempre va a haber una palabra y usted va a decir, pero tu palabra me dice que por tu llaga nosotros fuimos curados. Y usted recobra ánimo. Está con ese papel que tiene algo, está con ese papel de que puede llegar a tener algo, pero hay una palabra que lo anima. Hay una palabra que lo levanta. Hay una palabra que lo saca del miedo para decir, yo estoy contigo. Tengan ánimo, yo estoy contigo. No podemos decir, yo no tengo miedo y se terminó. No. Necesitamos una palabra. Usted necesita leer la Biblia. ¿Por qué muchas veces tenemos miedo? Porque no leemos la Biblia. Porque no nos llenamos de promesa que dice la Biblia. Dice la Biblia que en el libro de Samuel, cuando se juntaron los filisteos contra Israel, Goliat gritaba por 40 días y 40 noches. El pueblo tenía miedo. De repente aparece David. David vino 2 o 3 veces a ese lugar, pero la Biblia dice que lo derrotó cuando el Padre lo envió a ese lugar. No relata la Biblia que el Padre lo haya enviado, pero cuando dice, y su Padre lo mandó, ahí donde fue vencedor. Y David, antes de escuchar la propuesta del enemigo, se fue y dijo, ¿qué me propone el rey? ¿Qué es lo que está proponiendo el rey? Estamos escuchando las propuestas de las noticias. Estamos escuchando las propuestas de la tierra. Estamos llenos de malas noticias. Pero ¿qué es lo que propone el rey? ¿Te vas a la oración a escuchar lo que el rey te está proponiendo? ¿Te vas a la palabra a oír lo que el rey te está ofreciendo? Estamos más atentos a las propuestas del enemigo, a las ofertas del enemigo, que a las promesas del Padre. Y nos llenamos de miedo porque eso abunda en nuestro corazón. Noticia mala acá, noticia mala allá. Y ese miedo siempre manda a un colega para que te diga, y es verdad, todo está mal. Y es verdad, todo está mal. Y ese miedo te diga, y es verdad, y la Argentina no va a salir adelante. Y es verdad, y no hay trabajo, y no hay por ningún lado, y que esto, que lo otro. Yo no sé, yo siempre pienso, yo conozco a personas que dejan un trabajo y a los 2 o 3 días ya encuentran otro trabajo. Pero uno dice, no hay trabajo. ¿Sabe cuál es el problema? Muchas veces que no tenemos nada para ofrecer nosotros. Que nunca nos capacitamos en nada, nunca hacemos nada. ¿Y qué se va a hacer? No sé. Y no vamos y ofrecemos nuestros servicios. ¿Qué se va a hacer? Y soy carpintero. Solo bueno, no, pero soy carpintero. ¿Qué se va a hacer? Y te se barre acá. Y el miedo nunca no. Y el miedo, ¿qué se va a hacer? Y no sé, no, nada.
pero lo que usted mande. ¿Qué tenés para ofrecerle a la tierra? ¿Qué tenés para ofrecerle a aquellas personas que están llenas de miedo? ¿Tenés una palabra? ¿O solamente te vas a ir con el cuento, no tengas miedo porque Dios está con nosotros? Y es verdad, todos sabemos. El cristiano, el creyente, el no creyente, aquel que canta música urbana, aquel que canta acerca de tantas cosas horribles, termina su concierto y dice, le doy gracias a Dios. También conoce a Dios. También sabe que hay un Dios. Pero la diferencia entre usted y yo es que nosotros llevamos la respuesta, no solamente lo llevamos a Dios. La diferencia entre usted y yo es que Dios ya nos animó de antemano. Pero necesitamos una palabra. Necesitamos una palabra. Necesitamos que alguien nos diga. Necesitamos que la Biblia nos hable. Muchas veces uno dice, Dios no me habla. Eso no te habla porque nunca leíste la Biblia. Porque los pensamientos de Dios, todo lo que salió de su corazón, está plasmado en la Biblia. Las promesas de Dios están plasmadas en la Biblia. Porque todos los veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tengan ánimo. Yo soy, no temáis. La Biblia dice, según unos estudios, dice que tened ánimo, no temáis. Aparece 366 veces en la Biblia. Eso a mí me dice una vez para cada día cuando te levantes. Hay desafíos que pelear, hay desafíos que avanzar. Pero en cada desafío necesitamos una palabra. Ponte de pie, por favor. Y hay veces que un líder siempre no va a estar alrededor nuestro. Hay veces que nuestro pastor no va a estar alrededor nuestro.